Buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase de emprendimiento y gestión. El día de hoy vamos a ver el tema que hace referencia a lo que es seguridad y salud en el emprendimiento. Es de vital importancia de que en los lugares de trabajo las personas, los empleados que están ahí laborando, se sientan completamente a gusto en lugares cómodos, en lugares confortables para la salud, ¿sí? Y de acuerdo a esto también obtendrán un mejor desempeño en cada una de las actividades a las cuales se dediquen cada uno de los trabajadores. Esta seguridad y salud en el emprendimiento está regulado por el Código de Trabajo e incluye artículos que garantizan los mismos de cada uno de los trabajadores. Estas obligaciones respecto de la prevención de riesgos, los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones que no presenten peligro para su salud o para su vida. Y los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye una justa causa para la determinación del contrato de trabajo. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta parte? Muchas veces los trabajadores no acatan las reglas que impone el empleado para el momento que tienen que realizar sus actividades. Por ejemplo, si es que yo le doy un uniforme, si es que le doy accesorios de trabajo, pueden ser guantes, zapatos, overoles, gafas, ¿no es cierto?, tapones para los oídos. Esto va a depender de qué? Del tipo de actividad, ¿no es cierto?, a que se realice, cada uno de los trabajadores. Nos indica que esto puede ser una causa de terminación del contrato de trabajo. Si usted no acata las órdenes o las recomendaciones que en este caso les da el patrono. El Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo y los inspectores exigirán a los propietarios de los talleres o de las fábricas y de los demás medios de trabajo el cumplimiento de las órdenes de las autoridades y especialmente en los siguientes aspectos. Los locales de trabajo que tendrán iluminación y ventilación suficiente se conservarán en un estado de constante limpieza y al abrigo de toda emanación infecciosa. Se deberá ejercer el control técnico de las condiciones de humedad y atmosféricas de las salas de trabajo. Se realizará la revisión periódica de las maquinarias en los talleres a fin de comprobar su buen funcionamiento. Se realizará también una revisión periódica de las maquinarias en los talleres a fin de comprobar su buen funcionamiento. La fábrica deberá contar con servicios higiénicos que prescriba la autoridad sanitaria, la que fijará los sitios en los cuales deben ser instalados. Se ejercerá también un control de la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también la elaboración de la ficha de salud de cada uno de los trabajadores. Es importante de que se provea a los trabajadores de mascarillas y más implementos defensivos y se instalen, según dictamen de un Departamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, ventiladores, aspiradores u otros aparatos mecánicos propios para prevenir las enfermedades que pudieran ocasionar las emanaciones susceptibles de ser aspiradas por los trabajadores en proporción peligrosa en las fábricas en donde se produzcan tales emanaciones. A los trabajadores que realicen un esfuerzo físico se les debe proveer también de una faja abdominal o una faja también para que puedan cubrir o proteger, sería su espalda, ¿no es cierto?
para que no se tenga problemas futuros. Nos habla en esta parte de la importancia, ¿no es cierto?, de que el empleador dote de todos estos artículos a los trabajadores. ¿Con qué objetivo? De precautelar la salud de cada uno de ellos. También nos indica de que es importante y de forma obligatoria asegurar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Muchas veces, ¿no es cierto?, llegan trabajadores a las empresas y dicen, no quiero asegurarme, no quiero que me aseguren, porque el IES no sirve, porque el IES no nos da una buena atención y estoy pagando por algo que no ocupo. En cada una de las empresas de pronto alguien llega con esa idea. Hay que ser muy inteligentes en este aspecto. ¿Por qué motivo? Cuando sucede un accidente de trabajo, en el caso de que el trabajador no está asegurado, el empleador, sí, el jefe, tiene que cubrir absolutamente con todos los gastos que se ocasionen por ese accidente. En ese caso, ¿no es cierto? ¿Quién tiene la culpa? ¿El empleado o el empleador que hizo caso omiso de esta recomendación o de esta obligación que desde el primer día de trabajo tiene que asegurarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? No es decisión del trabajador si quiere o no quiere. Los empleadores tienen la obligación legal de realizarlo, ¿sí? No hay otra opción. Nos indica que también se debe dotar a todo el personal de los equipos técnicos para prevenir algún accidente. Guantes, si es que voy a trabajar con maquinaria, zapatos de punta de acero, si es que yo voy a manejar, por ejemplo, algún tipo de productos que puedan caerse en mis pies y puedan lastimarme, fajas abdominales para poder levantar productos pesados, fajas de la columna también para que no se dañe mi columna. Es importante también que el empleador, cuando llegue un trabajador nuevo, realice una ficha de salud. ¿Para qué? Para saber si es que esta persona llega con alguna enfermedad y posteriormente no exista una demanda de que esta enfermedad laboral la obtuvo en la empresa o la obtuvo en el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? Una garantía, ¿no es cierto?, para el dueño de las empresas, para los dueños de las empresas, al elaborar esta ficha médica. Existen también obligaciones de acuerdo al tamaño de la empresa. Se determina que según el tamaño de la empresa, se deben cumplir las siguientes obligaciones. Además, deberán funcionar departamentos de seguridad e higiene de trabajo a cargo de médicos especialistas que tendrán las siguientes funciones. Todo empleador deberá tener en su lugar de trabajo un botiquín con los medicamentos indispensables para la atención de sus trabajadores en los casos de emergencia por accidentes de trabajo o enfermedades comunes de forma repentina. Un dolor de barriga, un dolor de cabeza, ¿no es cierto? Algo sencillo que se pueda utilizar, un botiquín. Si el empleador tuviera más de 25 personas, debe disponer de un departamento de enfermería. El empleador que tuviere más de 100 trabajadores establecerá en el lugar de trabajo un servicio médico permanente, a más de cumplir con lo determinado en el artículo o en el numeral anterior, que ¿cuál es? Tener una estación de enfermería. De esta manera, se proporcionará a todos los trabajadores también medicina laboral preventiva, ¿sí? Si es que yo tengo un médico en la empresa, debo ejercer un control a cada uno de los trabajadores y controlar constantemente su salud. De pronto tienen enfermedades ya que son recurrentes, por ejemplo, una diabetes, un colesterol, unos triglicéridos. Pero ¿qué es lo que pasa? Tengo que ir controlando que esta persona, que este trabajador
cumpla con un tratamiento. ¿Para qué? Para evitarse que se complique más adelante. Este servicio también contará con el personal médico y paramédico necesario y estará sujeto a la reglamentación dictada por el Ministerio de Trabajo y Empleo y supervigilado por el Ministerio de Salud. Si en el concepto del médico o de la persona encargada del servicio, según sea el caso, no se pudiera proporcionar al trabajador la asistencia que necesite en su lugar de trabajo, pues deberá ordenar un traslado, ¿sí?, a una unidad médica del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o a un centro médico más cercano, ¿sí?, al lugar del trabajo para una pronta y una oportuna atención, ¿sí? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Vamos al IES y tenemos que esperar, ¿no es cierto?, en emergencia hasta que nos atiendan. Pero puede ser de pronto algo muy grave que necesitamos acudir a otro lugar. Cuando existen de 1 a 9 trabajadores, el diagnóstico de riesgos como política empresarial debe tener un plan mínimo de prevención, un certificado de salud por cada trabajador, el botiquín de los primeros auxilios y un delegado de seguridad y salud responsable de la prevención de riesgos. Existen, ¿no es cierto?, los comités de los trabajadores en los cuales existen encargados que transmiten los mensajes o transmiten las reglas que se deben seguir en algunas ocasiones. Cuando existen de 10 a 49 trabajadores, se deberá tener, a más del grupo anterior, ¿no es cierto?, reglamento interno de seguridad y salud y un programa de prevención, una capacitación, exámenes médicos preventivos, registro de accidentes e incidentes y planes de emergencia. También deben contar con un comité paritario de empresas, con más de 15 trabajadores, un servicio de enfermería cuando tengamos más de 25 trabajadores. ¿Qué es un comité paritario? Es un comité que trabaja junto los empleadores con los trabajadores. ¿Por qué hacen esto? Obviamente, muchas veces los dueños de las empresas o los empresarios no tienen idea de los problemas que se están viviendo, por ejemplo, en una planta, en el lugar en el cual se realiza el trabajo. Entonces, de esta manera se trabaja conjuntamente. Cuando existe un grupo de 50 a 99 trabajadores, se debe tener, a más de lo que señala el grupo anterior, la vigilancia de la salud y un técnico ocupacional. Y más de 100 trabajadores, los del grupo anterior, y un sistema de gestión de la seguridad y salud y un servicio médico de planta. Señor Ramos. Señor Ramos, ¿nos iba a hacer alguna pregunta? Perdón, ¿qué diferencia hay entre un accidente y un incidente? A ver, el accidente, ¿no es cierto? Ya es cuando se genera el problema. Y un incidente de pronto es cuando yo veo que puede suceder algo y lo trato de evitar. Con algún tipo de charla, con algún tipo de directriz que se pueda dar a los trabajadores. Ok. Vamos a ver un videíto que habla sobre lo que son los riesgos del trabajo, lo que es el concepto de seguridad y salud. Y luego también comentamos un poquito más sobre el tema, ¿sí?
Seguramente todos los días llegas a tu lugar de trabajo con la mejor actitud, pero ¿alguna vez te has preguntado si realmente estás preparado para iniciar tus labores? Debes empezar por pensar qué tan saludable es tu entorno de trabajo y qué tan cuidadoso estás siendo contigo mismo en el desempeño de tus actividades. A continuación aprenderás todo lo que debes saber y aplicar para asegurar tu calidad de vida como trabajador. La seguridad y salud en el trabajo se define como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, así como el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Un peligro es una fuente, situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambientes. Por su parte, el riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones, es decir, de que ocurra un evento o una situación peligrosa. El primer paso para intervenir en los posibles peligros es identificarlos y definirlos claramente para que las acciones de prevención estén bien orientadas y tengan un impacto significativo. Al intervenir en el peligro es posible eliminar o disminuir el riesgo para avanzar en el cuidado de los trabajadores. Para mitigar el riesgo existen elementos como equipos, aparatos o dispositivos especialmente proyectados y fabricados para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Es fundamental usarlos adecuadamente para estar protegido. Un incidente de trabajo es un suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con este, con potencial de ser un accidente. En él hay personas involucradas sin que sufran lesiones o se presenten daños a la propiedad o pérdida en los procesos. Por su parte, un accidente de trabajo es un suceso repentino, que acontece por causa o provocación del trabajo, o que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y de las horas de trabajo. De igual manera que se produzca un incidente durante el traslado de los trabajadores, desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, también se considera accidente de trabajo. Esta consideración se da siempre que el transporte lo suministra el empleador. La enfermedad laboral es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Según el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Las condiciones de trabajo que pueden causar un accidente son aquellas generadas por algún elemento presente en el entorno de trabajo, como equipos y herramientas en mal estado, falta de orden y limpieza, iluminación deficiente, señalización deficiente, etc. Las acciones o prácticas incorrectas ejecutadas por el trabajador pueden causar un accidente. Estas pueden ser no usar los elementos de protección personal o utilizarlos de forma inadecuada, operar un equipo para el cual no ha sido capacitado o realizar un trabajo sin la autorización de ejecución. Bien, en este video nos deja un poco más claro, ¿no es cierto? Lo que hace que se considera, a qué se considera, Dice, licenciada, perdón, licenciada, un favor. dígame. Buenas noches, licenciada. ¿Me puede dar un permiso? Tengo que ir a comprar una recetita. Bueno, Ya muy amable, gracias, licenciada. bien.
En el video que acabamos de ver, nos habla, ¿no es cierto?, sobre la importancia es de que los empleadores doten de todo lo necesario en equipos y también que se adecúen los lugares en los cuales están los trabajadores laborando. Y ahí nos indica, ¿no es cierto?, para prevenir que tanto los accidentes como los incidentes. Yo les decía, por ejemplo, los incidentes es algo que yo puedo prevenir. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo riego algo? ¿Sí? Y puedo, y con eso que se regó en el local de trabajo, alguien se puede resbalar. Limpio y no pasa nada, ¿sí? O pongo una señalización y no pasa absolutamente nada. Si es que yo me tropiezo en algo, pero no es algo muy grave, ese es un incidente, algo que de pronto yo puedo ir corrigiendo, pero los accidentes ya son algo obviamente mucho más peligrosos, que nos pueden provocar incluso hasta la muerte. ¿Qué es lo que sucede? Muchas de las ocasiones que los mismos trabajadores no acatamos ciertas recomendaciones que nos dan los empleadores. Por ejemplo, la utilización de guantes, la utilización de los cascos, la utilización de gafas, de tapones, de mascarillas. Y cuando se trabaja con maquinaria también. Hemos escuchado en varias empresas, ¿no es cierto?, que se han cortado los deditos, se han cortado una mano, que han perdido una mano, ¿no es cierto?, que han tenido que cortarles o amputarles los brazos. A muchas personas les ha ocasionado la muerte. Muchas veces también puede ser incluso hasta por culpa de los mismos empleados, porque el empleador o el jefe le dotó de todo lo necesario, pero él no hizo caso. Obviamente hay situaciones que no son así, ¿no? Es al contrario, que los empleados o los jefes no dotan de todo lo necesario a sus trabajadores y obviamente están poniendo en riesgo su vida. ¿Cuál es aquí la parte perjudicada? Pues las dos, porque en la una, ¿no es cierto?, que soy el trabajador, puedo perder parte de mi cuerpo, puedo perder la vida, y en el caso de los empleadores también tendrían que indemnizar a quienes, a las familiares o incluso al mismo trabajador. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo no le doto a mi trabajador de un buen ambiente, de un buen lugar, que no tenga una luz adecuada, que no esté una silla cómoda? Porque hasta eso es importante. Si ustedes se fijan, muchas de las veces nosotros que estamos en casa recibiendo clases, no contamos con una silla adecuadamente, ergonómica. Cogemos una sillita que está en nuestro comedor, en nuestra cocina y la utilizamos, ¿no es cierto? Pero estamos ya toda la mañana, toda la tarde y nos comienza a molestar. ¿Por qué? Porque no son sillas para que usted esté sentado 4, 5, 6, 7 u 8 horas. Comienza a tener problemas de la espalda, comienza a tener problemas de la cervical. Y esos son enfermedades laborales. ¿Qué ocasiona esto? Molestias, tanto al empleador como al empleado. Al empleado, ¿por qué? Porque yo tengo el dolor y además yo tengo que pedir permiso para chequeos médicos. O si me siento muy enfermo, pues falto, ¿no es cierto? Obviamente con un certificado del seguro o con un certificado de un médico. ¿Qué pasa vuelta en el caso de los empleadores? Se quedan sin su trabajador. De pronto se pierde, ¿no es cierto?, un proceso de producción que realizaba esta persona. Y no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que adquirió en la empresa. Por eso nos indica que es importante realizar una ficha también, ¿no es cierto?, de cada uno de los trabajadores, a ver en qué condiciones llegan a la empresa. Si realmente es una enfermedad que la adquirió en el actual trabajo o en nuestra empresa, o es una enfermedad
con la cual ya vino. De ser así, ¿no es cierto? Que él ya vino con esa enfermedad adquirida, no me podría demandar. Porque usted tiene que un documento con la firma de un profesional y con la firma del empleado que diga, sí, yo ya poseo esta enfermedad, ¿sí? Entonces, miren cuál es la importancia, ¿no es cierto?, de que exista en los trabajos, en las empresas, en los emprendimientos, seguridad y que cuidemos también de la salud de los trabajadores. Licenciada, ¿por qué todas las leyes laborales protegen casi siempre al empleador? Lamentablemente, nuestra legislación laboral siempre protege más al empleador. Ahora, hay muchas veces también que nosotros como trabajadores no hacemos respetar nuestros derechos por miedo o por temor a represalias también que puedan tener los empleadores. Por ejemplo, es muy común que al momento de que nosotros ingresamos a un trabajo, lo primero que nos piden es firmar nuestra carta de renuncia. Ya no. En algunas empresas. En otras empresas, ¿qué es lo que hacen? Le obligan a que usted presente su renuncia. ¿Bajo qué criterio, bajo qué amenaza sería? Que no le van a entregar, por ejemplo, un documento, un certificado en el cual usted ha trabajado y que ha sido un buen trabajador. Comienza, ¿no es cierto?, una demanda se podría poner incluso en el Ministerio de Trabajo, porque a usted le están obligando a poner una renuncia. Queda ese historial en su hoja de vida. ¿Y qué es lo que pasa? Usted va con ese documento de pronto y presenta en otro lado. ¿Y qué es lo que le dicen? No, este empleado es problemático. Porque eso es lo que pensamos, perdón, lo que piensan, ¿no es cierto?, los dueños de las empresas. No se ponen a pensar, bueno, ¿por qué le demandó? O sea, ¿qué pasó? ¿Justo o injusto, no es cierto? Porque la demanda también, como les decía, puede estar muy bien sustentada. Aquí mismo en nuestra ciudad hay empresas muy grandes. Hay grupos económicos muy grandes en los cuales en la mayoría de los casos les obligan a que firmen la renuncia. ¿Bajo qué criterio también? O sea, si usted no me firma la renuncia, perfecto, nos vamos a una demanda, pero usted no puede trabajar en ninguna otra empresa de mi grupo económico. Entonces, ¿qué hacemos? Por temor, ¿no es cierto?, firmamos la renuncia. ¿Y contra eso qué hacemos? Nada. Porque si usted firma la renuncia, por ejemplo, legalmente, ¿quién gana? El empleador. Ayer, por ejemplo, me contaba una compañera, una chica del otro curso, que una compañera de ella, por 15 años de trabajo, le dieron una liquidación de $800. Yo decía, imagínese, tanto tiempo de trabajo y para esa liquidación. Yo lo que le dije es, pero ella debió haber firmado la renuncia. Y aún así, no sé cuánto ganaba, que la liquidación estaba muy poquito. Pero entonces a veces la culpa de quién es de nosotros. Ahora, muchas veces, ¿no es cierto?, también los empleadores tratan de protegerse, porque así como hay buenos trabajadores, también hay gente que sí le gusta hacer daño a los dueños de las empresas. Personas que le han brindado de pronto confianza, le han brindado, ¿no es cierto?, una seguridad o una estabilidad laboral. Y ellos no han sabido valorar. Y les han hecho mucho daño también. Se han visto casos, personas que perjudican a los dueños de las empresas. Entonces, hay también como que de lado y lado, ¿sí?